Bienvenidos a su programa Geoeconomía, su mundo. Y como siempre, no olviden seguirnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro. Estamos en el canal 81 de Altiz, en el canal 46 de Wind Telecom, en el canal 10 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV. Estamos en más de 60 sistemas de cable en las provincias del país. Y en el continente americano estamos en el satélite UTEL para todos los Estados Unidos y el continente, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web www.sumundotv.com. Hoy, con dos prestigiosos y conocidos profesionales, economistas y sociólogos, que ustedes seguro conocen, al profesor Adolfo Martí y a nuestro conocido y apreciado amigo de muchos años, el profesor que siempre ha tenido una guía social, nuestro compañero y amigo César Pérez, para tratar en temas generales sobre la política monetaria dominicana, una continuidad que hará Adolfo, y la institucionalidad estatal dominicana. Además de que ustedes, como siempre, dándole apoyo a nuestro programa, le darán un me gusta para que pueda llegar a más personas nuestro programa. Gracias por siempre colaborar. Nuestro coordinador general, Luis Humberto Vargas, como siempre, tienes unas palabras de introductorias. Muy buenos días, Dios le bendiga a todos. No, ya tú hiciste la introducción, vamos a empezar con nuestro apreciado amigo y distinguido profesor en el área de economía, consultor también, Adolfo Martí, y vamos a continuar con el tema del programa anterior, pero entendiendo que lo que va a señalar pues tiene una cierta autonomía e independencia, porque aunque si usted no vio el programa anterior, pues ahí lo que se va a expresar aquí, las opiniones y las informaciones, seguro que van a ser de su interés. ¿Empezamos, Adolfo? Bueno, muy buenos días y gracias de nuevo por la invitación. Para mí es un honor, sobre todo, estar al lado de este prestigioso amigo y colega de muchos años. Es un honor estar con usted, don César. Gracias, Adolfo. Pero bueno, es recíproco. Te dijeron don César, don. Sí, pero imagínate, ya yo tengo que aceptarlo. Siempre me gusta hacer una pequeña introducción rápida para los que no vieron el programa anterior. Quizá unos minutos antes de explicar la política monetaria en República Dominicana. Es bueno enfatizar cuál es el objetivo de hacer una buena política monetaria. La Constitución de la República y el Código Monetario y Financiero, entre otras tantas funciones importantes, dice que la función del Banco Central de la República Dominicana es velar por la estabilidad del signo monetario, es decir, por el peso dominicano. Cuando decimos velar por la estabilidad, quiere decir que el peso dominicano no pierda valor, ¿verdad? Por aquello de la inflación. En sentido general, el Banco Central lo que busca entonces es regular la cantidad de dinero que hay en la economía. En el programa anterior definimos cómo se define el dinero en función a su liquidez inmediata, y los economistas le hacemos una denominación, le ponemos al más inmediato el efectivo, que es el M0, y en la medida que vamos agregando depósitos, en este caso los depósitos a la vista, los depósitos de ahorro a plazo, le vamos poniendo una denominación distinta. Sería M1, M2. Escúchame, Adolfo, cuando yo fui estudiante del profesor me dijo, miren, piensen que son diferentes tipos de fusiles.
M0, M1, M2, M3, pero no se sabe cuál es. Está bueno, así no se le olvida. Así no se le olvida. Sí. En sentido general, entonces, uno dice, bueno, ¿y cómo sabemos cuál es la cantidad de efectivo que hay en la calle? Eso es una pregunta. Hacemos una encuesta y le preguntamos a las personas cuánto dinero tienen en el bolsillo. El Banco Central para eso lo que hace es que hace una diferencia del circulante, de lo que se llama la circulación monetaria, y a la circulación monetaria les resta lo que los bancos tienen en caja, que se llama la liquidez bancaria. La liquidez bancaria es dinero que circula en el país, porque ustedes saben que cuando la gente va a un banco, unos retiran dinero y otros depositan dinero. Esa liquidez bancaria es un dinero que anda circulando porque no está ni en el banco ni está en el bolsillo de la gente. La diferencia entre todo lo que hay circulando y la liquidez bancaria es lo que se llama el efectivo en manos del público. Ese es el primer renglón importante que toma el Banco Central en cuenta, que es la cantidad de efectivo que hay circulando. El otro componente tiene que ver con los bancos. Los bancos lo que hacen es que depositan un dinero en el Banco Central como garantía del sistema, fruto de que a cada tipo de depósito de ahorro, a la vista y a plazo, el Banco Central les retiene un porcentaje en las bóvedas del Banco Central con fines de garantía al sistema. Ese dinero se llama la reserva bancaria. En la medida en que la reserva bancaria es alta, pues los bancos se quejan porque tienen menor liquidez, tienen menor dinero para prestar y para colocar. Y cuando uno le resta a esa reserva, lo que tiene el banco es lo que se llama lo que tiene que dar por encaje legal, es lo que llamamos la disponibilidad de los bancos. Por tanto, la regulación se viene a definir entre la cantidad de efectivo que tiene el público y la cantidad de reservas que tienen los bancos. Ahí que viene el key de la situación. Para eso, la primera variable monetaria que tomamos en cuenta es la emisión monetaria. La emisión monetaria es la suma del encaje legal que suministran los bancos, fruto de la estructura de los depósitos en el Banco Central, y el dinero emitido, lo que se llaman los billetes, en la emisión de billetes. Los economistas a la emisión monetaria le llamamos la base monetaria estricta. La base monetaria estricta también se define la base monetaria en sentido amplio, dependiendo del tipo de depósito que se agregue. No quiero ser muy técnico. Pero la oferta monetaria, el dinero en sentido estricto, también se define como el M1 y en sentido amplio es el M2, uno más pequeño que el otro. Por tanto, el Banco Central, a través de unas formulitas, calcula la cantidad de oferta monetaria en sentido estricto o amplio que se va a regular en la economía a través del multiplicador monetario. Para eso los bancos centrales establecen un programa monetario y financiero que, a diferencia de muchas décadas anteriores, cuando existía ONAPLAN, por ejemplo, que se hacían planes del gobierno, unos planes por institución pública. Ahora los planes son más integrales, son más holísticos, por eso los departamentos hoy día de las instituciones públicas se llaman programación monetaria, porque son más integrales. Y en esa medida en que se toman variables, las variables afectan a las demás instituciones. En este caso, la variable que toma en cuenta el Banco Central básicamente son tres, que es la cantidad de reservas internacionales netas que tiene el país, el Producto Interno Bruto, que se va a fijar como meta en el año, y por último, la cantidad de la fecha, el rango meta de la inflación. Esas tres variables se utilizan en el programa monetario y financiero para regular esa cantidad de dinero que va a estar en la economía. En sentido general, entonces, el resultado vienen a ser políticas de tipo expansivo y políticas de tipo restrictivo. Para entender un poco el término, explicamos, por ejemplo, la medida en que el dinero se restringe, o sea, que se recoge de la economía, en esa medida el dinero se encarece porque se hace más escaso. ¿Y cómo recoge entonces el Banco Central el dinero? Y además de eso, ¿en qué medida esa colecta que hace el Banco Central influye en otros tipos de variables e indicadores? Excelente tu pregunta. Va en la línea de lo que iba a decir. Porque somos amigos, que tú me dices. Excelente. Antes de que el colega, ¿verdad?,
César Pérez nos pueda también evocar. El Banco Central No, lo que hace es que en fija una tasa de interés de referencia al mercado. Y cuando dice que la tasa de interés va a estar en unos puntos básicos determinada, esa tasa de interés, todos los bancos se adecúan a esa tasa. Lo que el Banco Central busca como objetivo cuando sube esas tasas es encarecer el dinero, obligar a la gente a que no gaste, sino a que ahorre. Ustedes saben que uno hace dos cosas, o uno busca un préstamo, la gente busca préstamos, créditos, o de alguna manera la gente busca depósitos, o sea, abre certificados financieros. En este caso, cuando usted va a abrir un certificado financiero, usted busca que la tasa sea alta, pero cuando usted busca un préstamo, busca que la tasa sea baja. Por eso hay una tasa de interés activa, que es la que se utiliza para referencia, para analizar los préstamos, y hay una tasa de interés pasiva que se utiliza para ese tipo de depósitos. Lo que hace el Banco Central es que al fijar la tasa de referencia obliga a que la economía se restrinja, porque la tasa de interés sube, y cuando la tasa de interés sube y todo se encarece, pues la gente se ve obligada a retener el dinero. Una pregunta, escúchame, Adolfo. Me parece haber entendido que tú decías que una de las medidas para que la gente restrinja un poco el gasto es que acude a un préstamo. Dice que No, al revés. Sí, no, al revés. ya. No, Al revés. Sí, es al revés. Al revés. Cuando ustedes suben las tasas de interés, usted no va a tomar préstamo porque le resulta muy No. caro, muy oneroso. Usted lo que hace es que abre un certificado, o sea, usted ahorra. Por eso digo, hay dos tasas, la activa y la pasiva. Sí, ya. Yo Sí. entendí que Y era... en caso contrario, cuando la Exacto. cantidad se dinamiza, pues de alguna manera entonces las tasas bajan porque el dinero se abarata. Claro. Y la gente busca préstamos, ofrecen vehículos a tasas atractivas. Pero eso es un consumo también. Es un consumo, sí, el consumo de los hogares. Las economías del mundo tienen dos grandes motores. Un motor es importante, es el nivel de salarios. Y el otro es lo que llaman los beneficios de las empresas. Esos dos motores es importante. Pero podemos seguir para completar la idea. Otros mecanismos son, ¿verdad? El Banco Central emite certificados y colecta fondos. Sí, y señor. esto es una cifra sumamente importante porque aquí tengo los datos que puede servir de referencia para el público, que son los llamados valores emitidos, sentido general. Comenzamos enero con 862 mil millones de dólares. Valores en circulación. Sí, valores en circulación, pero llevándome del balance del Banco Central. Sí, sí. Y al final de agosto, porque no tengo las informaciones de septiembre, ya habíamos llegado a 990 mil millones de pesos. Es decir que, en sentido general, estamos hablando de Sí. nada más y nada menos que 138 mil millones de pesos Sí, sí. que se han colectado. Hasta el año 2001, 2002, con la crisis bancaria, hasta ese año, la República Dominicana normalmente utilizaba, la política monetaria que utilizaba de referencia era la política de encaje legal, era la que más se utilizaba, tanto aquí como en el resto del mundo. También se utilizaban las políticas de redescuento, pero ya después de la crisis, Luis, con la quiebra de los bancos, tomaron en cuenta ya lo que se llaman las operaciones de mercado abierto. Y las operaciones de mercado abierto son la compra y venta de títulos públicos. El Banco Central empezó a emitir certificados, todos nos acordamos de esa época, de la crisis, con una tasa bastante alta, bastante atractiva. Vino mucha gente incluso de fuera, dominicanos en el extranjero, a abrir certificados en el Banco Central, que prácticamente la tasa duplicaba la tasa del mercado. Entonces, a partir de ahí empezaron a crecer los valores en circulación hasta el día de hoy, porque como he dicho en otras ocasiones, la bomba está en el Banco Central, ¿no? O sea, hay que emitir dinero, hay que emitir certificados, hacerlo atractivo para financiar ese gran déficit que está... Sí, pero es bueno que el público sepa que esa política sufrió un cambio y no fue esclarecida. Y es que se utilizaron el Banco Central emite pesos, pero para comprar, o sea, que recoge pesos a través de certificados, pero en definitiva hay una emisión de pesos.
Y el objetivo era sencillamente utilizarlo para regular la tasa de cambio, porque en definitiva, ¿quién compra esos dólares? ¿Con qué pesos? Por eso es que tú ves que se infla. Bueno, esas informaciones que hay detrás de las políticas yo no las sé explicar. Yo lo que sí puedo explicar... Bueno, yo te estoy diciendo las implicaciones. Yo lo que sí sé No, pero explicar... es que eso que tú dices, Luis, es de una vez es impactante. Porque, No, y además, o sea, en otra ocasión, pero solamente adelanto, esta política monetaria, que he venido señalando siempre con un ánimo de sugerir, Esta tú dices la de ahora. sí, que es la misma. Sí, es la que se Es la arrastra. misma, oye, desde la crisis bancaria ha habido, si tú quieres, una constancia en política monetaria en términos de estos objetivos. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Quiénes son los que están comprando esos certificados? En definitiva, el sistema financiero y concretamente los bancos comerciales, que tienen que aparecer en su balance como activos. Sí. Pero esos valores, como ya te he dicho, son cuestiones técnicas. Usted va a cualquier país del mundo y eso hay que operarlo. Esos certificados hay que valorarlos de acuerdo a precio de mercado. No a los precios, digamos, que están estampados facialmente. O sea que usted puede tener un certificado de $1.000.000 de pesos. ¿Usted tiene cuánto? Un certificado de $1.000.000 de pesos, papel, cartón, como usted le quiera llamar. Pero no significa en modo alguno que en el mercado valga $1.000.000 de pesos. Puede haber menos. Entonces, no se tiene una institucionalidad entrando aquí en el país de que debemos de esos certificados, esos papeles, certificados, digamos, valores en circulación, valorarlo de acuerdo a precio de mercado. Entonces, si fuera a precio de mercado, porque ya hubo la operación, cuando hubo la crisis bancaria, se compraron certificados con un 60% de descuento de su valor. Es decir, que $1.000.000 de pesos, usted buscaba 400.000 pesos y obtenía el $1.000.000 de pesos. Entonces, la importancia de esto es que, de acuerdo a los bancos, si se valorara real y efectivamente a precio de mercado, entonces tendríamos un serio problema. Porque esas inversiones no tiene que ser hacia abajo, puede ser mantenerse igual o puede ser hacia arriba. O sea, el $1.000.000 de pesos costar menos, $1.000.000 o más de $1.000.000 de pesos. Si vale menos del $1.000.000 de pesos, los bancos tienen que poner, entonces, hacer las provisiones del lugar, de acuerdo a la normativa internacional. Pero aquí no se cumple. Pero sería bueno que no nos desviemos hacia el tema, porque... Es para que la gente entienda. Bueno, ese es un tema profundo. El tema cuasi fiscal del Banco Central es otro tema. No, eso no es solamente cuasi fiscal. Lo importante es destacar cómo tenemos una estructura monetaria. Mire, en economía, cuando le preguntan a las personas si tienen un balance positivo o negativo en su cartera o en el banco o en el negocio, le dicen la diferencia entre sus ingresos y sus gastos. Usted puede tener un saldo deficitario. Si usted tiene un saldo deficitario, no significa que usted está solventemente en una mala situación. No significa eso. Lo que analiza la solvencia de una situación, de una empresa, de un individuo, es cómo usted tiene para financiar sus actividades. Por ejemplo, en el caso del Banco Central de la República Dominicana, como ha dicho Héctor Valdés en múltiples ocasiones, la economía está blindada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 14.000 millones en reservas internacionales. ¿Cuánto paga el Banco Central y esas reservas son incluso colocadas de esos dólares de préstamos que se han tomado fuera? ¿Cuánto? Los intereses de los préstamos en dólares que se han tomado. Sí, ya eso es interno del banco. O sea que eso puede perforar el blindaje. Sí, pero la economía está blindada y lo que hay que destacar, incluso hasta lo que pasó en el día de ayer, si vieron las noticias, es que el Banco Central pasó nuevamente de tener una política restrictiva, expansiva, a una restrictiva. O sea, en julio se cambió la política, y la Reserva Federal continuó con las políticas restrictivas. Aquí se cambió a una política expansiva porque se liberaron los recursos del encaje. Sin embargo, ya vemos que en el día de ayer el Banco Central anunció que va a frenar o sea, que va a recoger. Va otra vez a recoger la actividad económica,
De seguro eso se va a hacer por un par de veces. Y es bueno entender qué impacto tiene eso en lo que acabo de Debo explicar. dar una aclaración. Ya eso se había aplicado. Si cogemos el balance del Banco Central, numeritos publicados por el propio Banco Central. Está bien que lo haya dicho, pero ¿Desde cuándo el velo estaba? Sí, está, ¿verdad? Aquí está. Habíamos Porque él llegado dice en julio. a 400.000 millones en mayo, 400.000 millones en junio, y ya esa emisión había caído a 300. La mayoría de los agregados monetarios han caído. Si usted lo analiza y analiza la variación absoluta que relativa. es un indicador ahí, Sí. que se habló específicamente. Pero eso es bueno, que la cantidad de dinero esté cayendo. Porque Bueno, significa pero que el Banco estamos dando Central... la información y ya hemos caído a 382.000 millones. Eso es a agosto. Pero en el caso de septiembre se continúa aplicando y es cuando se informa. Es decir que porque también hay un tema que es la estabilidad de precios y eso de una manera u otra a través de este mecanismo se obtiene. Pero ya se viene aplicando de hace tiempo. Ahora bien, si tenemos un crecimiento, sea el que sea, en República Dominicana, entonces estamos hablando de necesidad de más. ¿Y cómo se expresa, eso en términos de las actividades económicas? ¿No? El pequeño comercio, el gran comercio. No, obviamente afecta. La restricción monetaria afecta a todo el mundo. Entonces, escúchame, entonces tú la blindas, hace eso y afecta. ¿Y cuál es la mejoría entonces? Bueno, la mejoría es buscar transitoriamente que la gente no gaste, porque que la economía se caliente, como dicen. Y eso no lo estamos haciendo nosotros en Dominicana, eso lo hacen los Estados Unidos, lo están haciendo los principales países de Europa. De todo, consuelo de tontos. Sí, Porque pero hay que los salarios que, se han en reducido. Para terminar Sí, este está punto, bien. por ejemplo, es importante, a mí me gusta siempre enfocarme en el resultado. Si el resultado es exitoso, la política es exitosa. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que la inflación no erosione nuestro dinero, eso es lo que queremos, ese es el objetivo de la política monetaria. Y yo a gente de la oposición que va a los canales de televisión como estos a decir que la inflación anda en niveles estratosféricos, etcétera. Y es cierto que la inflación está alta, es cierto, pero depende de cómo la midamos. La inflación se mide de muchas maneras, por ejemplo, hay innumerables tasas de crecimiento. La inflación es la tasa de crecimiento del índice de precios al consumidor. Y el índice de precios se puede medir de forma mensual, de forma interanual, o sea, de un mes, del mes de septiembre con septiembre del año anterior. Se puede medir de forma acumulada, de enero a septiembre. Se puede medir de forma mensual, de este mes con el mes anterior. O sea, hay muchos tipos de tasa de inflación. Entonces, si usted agarra la interanual, obviamente la inflación le va a la más alta. Lo que yo creo que hay que destacar para evaluar la política que está ejecutando el Banco Central, evaluar este año. O sea, tomar la tasa de referencia de enero con respecto a septiembre, que está en este cuadro que usted me está pasando, don Luis. Si usted analiza la inflación, la tasa ha ido bajando. Ahora, la inflación ha ido bajando. ¿Cómo realmente? O sea, la inflación ha ido bajando. Va bajando. Sí. La velocidad de los precios ha sido menor. Escúchame, escúchame, Luis. ¿No? ¿Y se podría medir un nivel de acceso, ¿no? La accesibilidad de la gente a bienes clave, por ejemplo, la vivienda, el suelo? La variable que utilizamos para analizar eso es la cantidad de préstamos. Sí. Los préstamos que otorgan los bancos, incluso por institución bancaria. Y si usted ve Que realmente pero el crédito los que al sector crean privado. dinero son los bancos Los realmente. bancos. Sí, pero o sea que lo mide que la gente está accediendo a la vivienda. A la vivienda, sí, a los préstamos. Por otro lado, Hay un gráfico por ahí. Y al precio que no va a poder salir esta vez. Adolfo, pero otro dato. El anuncio del señor presidente del aumento de los salarios no es para poder, Adquisitivo. el poder adquisitivo. Ese aumento, o vamos a decir, ese ajuste de salario para mantener un poder adquisitivo, no es una señal de Sí, por que supuesto. el dinero Mire, no alcanza. los precios, la gente piensa que los precios van a bajar. Los precios tienen que bajar. Los precios nunca bajan. Lo que baja es la velocidad de los precios, la velocidad en circulación de los precios. O sea, la tasa de inflación debe ser cada vez menor, que es lo que Pero está pasando. cuando se redacta eso,
no se explica adecuadamente. adecuadamente. Que está bajando la inflación. No te tiene un índice de precio. Es que el tema de inflación, el tema de la tasa de cambio, que son las variables que más nos afectan, normalmente no se explican de la manera más adecuada. Lo que es un tipo de cambio nominal, un tipo de cambio real, ¿verdad? Entonces, como la gente confunde mucho eso con el tipo de cambio fijo, con el tipo de cambio de mercado Yo o dije en el intervenir. programa anterior que sencillamente ya tenemos un nivel de devaluación de acuerdo el canje original de $1 por un peso por $1, que tiene que desaparecer el peso dominicano y sustituirlo por otra moneda. No. Yo pienso que ustedes me han tirado al mar. O sea, me han tirado al mar y un mar muy embravecido y yo no sé nadar en ese mar, definitivamente. O sea que me puedo ahogar. Me parece que Adolfo ha hecho una exposición muy, muy rigurosa y de una persona que entiende el tema, ¿no? Pero como él dice, en un programa de televisión, a veces es muy difícil, cosas tan técnicas, tú poderlas desmenuzar que la gente la entienda. Yo he ido aprendiendo muchas de las cosas que ustedes han dicho, ¿no? Y de aquí la única conclusión que yo sacaría es la siguiente. Evidentemente que nosotros tenemos una institución económica que en gran medida refleja lo que ha sido el desarrollo económico del país en las últimas 6 décadas, o sea, crecimiento permanente. O sea, nosotros tenemos una economía que es un crecimiento permanente, sin entrar en discusión qué significa ese crecimiento, pero sí es evidente que hay un incremento de la riqueza que se produce en el país de manera permanente. No vamos a discutir cómo se distribuye, cómo es el acceso a cada quien a eso, pero sí hay un crecimiento económico ostensible, ¿no? Yo creo que eso hace que este país funcione, porque tiene ese crecimiento. Hay una riqueza que tú la ves, cuando tú caminas en las calles, tú ves esa riqueza, Luis. Cuando tú caminas el polígono central, cuando tú ves las avenidas que hay aquí, cada día se te parece a un país más desarrollado. Cuando tú ves, por ejemplo, esta ciudad y la comparas con las ciudades de la región, nosotros tenemos una ciudad sumamente vistosa, sumamente en proceso de desarrollo. Y privilegiada para un grupo social. No vamos a entrar en esos aspectos, ¿no? O sea, si tú vas a ver el polígono central y antes cuando tú veías la fotografía de Panamá, hace 30 años, 40 años, tú te maravillabas, pero ahora aquí hay más torres en cantidad que en Panamá. Y de la que fuimos corresponsables. Exacto. Tú, Cristóbal, sí. Nelson Soca, exacto. yo. O sea, y tú ves que el polígono central se ha desbordado hacia otra zona, ha salido, o sea que es ostensible el desarrollo económico que tiene este país. Se ve en la ciudad de Santiago, Santiago es una ciudad mucho más ciudad que la generalidad de las capitales de la región, mucho más ciudad. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Ahora, te está diciendo también que hay un empeño en las instituciones económicas, el Banco Central, en regular esa actividad económica. Se nota ahí una institucionalización sólida, relativamente, de esa institución. Ahora, ¿hasta qué punto puede seguir ese nivel de institucionalización de la actividad económica, o sea, de la regulación de la actividad económica? ¿Hasta qué punto puede seguir ese crecimiento, esa expansión de las ciudades, con transportes y cosas, con esa institucionalidad política que tenemos? O sea, es que no ha habido una correspondencia entre lo que es la solidez de la institución y el crecimiento de la institución económica, salvo los momentos de crisis bancaria que ha habido, pero diríamos así, son pequeñas lluvias en un desierto que no afectan, no modifican el hábitat. Pero ¿no? son muy superficiales. Exacto, por eso, esa no crisis, llegan a la sociedad, al pueblo. a donde yo Bueno, quiero ir es que nosotros tenemos 60 años de crecimiento económico y 60 años de decrecimiento de institucionalidad política. O sea, si nosotros vemos cómo era la política vamos en retroceso.
realmente vamos en retroceso. El sistema de partido, por ejemplo, en el país. O sea, el sistema de partido en el país está en un proceso de crisis, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, yo le preguntaría a Adolfo, podríamos nosotros continuar esa asimetría, esas diferencias entre una economía que funciona, mal que bien, pero funciona, y una política que realmente no se corresponde con eso? Yo pienso que también hay otro factor institucional de la economía, y es que muchos sectores políticos han incursionado en la economía y se han enriquecido también con la economía. Entonces, ¿hasta qué punto también que son de los niveles de corrupción, eso afecta y puede afectar a la larga ese esfuerzo que se hace por mantener regulado un sistema que realmente funciona, porque hay lo que le llaman ¿cómo le decía Gramsci? Los empleados, los políticos de la economía? ¿Hasta qué punto esos empleados, que en gran medida se han hecho también dueños, hasta qué punto podríamos nosotros seguir? Yo creo que eso es un elemento importante a examinar cuando examinamos con esa rigurosidad, con esa capacidad del manejo de esas variables de la economía y cómo controlarlas, hasta qué punto podríamos nosotros seguir viendo esas variables un poco alejados de lo que es el contexto político. Así como usted muy bien ha explicado esa versión que ha detallado, hay un premio Nobel de Economía que tiene un libro muy famoso que dice cómo triunfan o fracasan los países. Y el alma del libro se basa en el poder de las instituciones. Es decir, que todo eso que usted remarca va en esa línea de lo que dice ese señor, el premio Nobel. Sin embargo, yo quiero rescatar algunas cuestiones que sí han cambiado. Yo creo que la República Dominicana ha madurado mucho las últimas décadas, una opinión personal que la veo desde mi punto de vista. En muchos sentidos. Por ejemplo, la población de República Dominicana hoy día es mucho más joven. Yo tengo 2 hijos adolescentes que son más rigurosos en cierta forma de cuando yo lo era a esa edad. Hoy día se le exige más al gobierno. El gobierno dominicano ha cambiado. Yo tengo 36, 30, mal contados años en el gobierno. O sea, he vivido todas esas etapas. ¿Tiene derecho a pensión? No, sí, ya la tengo. Y he visto cómo ha madurado el sector público dominicano. Hoy día, actualmente, uno se puede dar cuenta que ya la Junta Central Electoral le exige nosotros vamos a tener elecciones el año que viene, comienzo del año que viene, le exige a los candidatos congresionales, municipales, le exige un plan de gobierno. El público, ahora que el presidente mañana va a ser posiblemente candidato del PRM, ustedes se van a dar cuenta que ya el público le exige más a los candidatos presidenciales un plan de gobierno. Un momento, o sea, para que hagamos un poquito... Luis, tú que tienes muchas informaciones, en otros países se le exige a los candidatos que dé un programa. No, eso es un avance. Lo único que sí avanzamos, pero tengamos mucho cuidado, porque si tú, pues no solamente al candidato, a los partidos. Digo al partido, escúchame, al partido. Y ese programa debe de ser debatido. Y debe de ser debatido con suficiente tiempo de antelación. Y debe, inclusive el financiamiento, aquí hago una sugerencia, debe de darse para que, porque en definitiva el Estado está financiando los partidos y los candidatos, para que presenten formalmente esa propuesta. Y tenemos que tener una infraestructura de comunicación, por ejemplo, qué sé yo, utilizar todo el aparato estatal de radio, prensa y televisión para que esas consideraciones, informaciones, opiniones sean vertidas. Fíjate que República Dominicana antes tenía incidencia a nivel de prensa con su propio periódico de una u otra manera. Pero ¿por qué el gobierno dominicano no tiene un periódico nacional? Donde muchas de estas cosas, y más ahora con toda esta tecnología que es digital. Lo digo que no es que no diga que no es un paso de avance, pero
las exigencias de hoy día, que hay que verlo en términos relativos, en términos de la información, las facilidades. Por ejemplo, me extraña que Radio Televisión Dominicana sea prácticamente centralizada, cuando debiera de ser una televisión estatal. Y debiéramos, no solamente a nivel de candidatos, sino partidos y propuestas. Lo que íbamos a decir Sí, no era que hubiese o no un programa de gobierno, Sí, no. es el resultado de eso, es la interrelación con la ciudadanía. O sea, hoy día en el mundo entero, no aquí, en el mundo entero se exigen resultados. Y si usted se quiere candidatear para lo que fuera, usted tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y dentro de los requisitos está qué es lo que usted ha hecho, qué es lo que ha logrado. Y en ese aspecto sí hemos mejorado. Yo trabajo en el gobierno y todas las instituciones públicas tienen un plan operativo que descansa en la Estrategia Nacional de Desarrollo, lo que nosotros le llamamos el POA, el Plan Operativo Anual. Ese plan operativo son metas que el sector público debe cumplir cada año. Y Sí, eso pero, antes no se hacía. Adolfo, escúchame, es que una cosa es la administración pública y otra cosa es las instituciones políticas. O sea, el sistema político son varias instituciones. Entonces, una cosa es, yo admito y creo que lo público, en la administración pública, aquí hay una cierta madurez, como tú dices, es cierto. Tú vas a la UAS, por ejemplo, y a pesar de todo, tú ves que funciona un poco mejor las cosas. En general, muchas cosas. Bueno, aquí tenemos ahora la ley de compra y contrataciones. Hay cosas que ha mejorado, es cierto. Pero y a propósito de que le exige un programa, yo nunca he creído mucho en los programas, porque los programas muchas veces es una carta que tú le mandas a Santa Claus y realmente eso Santa Claus no te da nada. No. Entonces, Si te porta mal. no importa, porque en fin de cuentas Santa Claus no existe. Pero mira, escúchame, déjame decir una cosa. Hay un puntico ahí clave. Ajá. Está bien, pues tenemos el paso de avance, porque hay que presentar la propuesta, por lo menos se presenta. Ahora bien, ¿se profundiza ese nivel de institucionalidad? No. Yo estoy, Claro es que una no. opinión personal, Claro. ¿verdad? Usted me presentó un programa al gobierno, eso es oficial, ¿verdad? Está aceptado legalmente, todo lo que usted quiera. Y usted no lo cumple, usted debe de dejar sencillamente el Sí, pero mandato. además, Eso pura y simplemente, además no es cuestión es que debe de haber un mecanismo institucional No lo hay. para que no se claro, dañe a la ¿tú sabes por qué? población. Porque pero lo se hay, supone que No lo hay. Mira, El que se propone escúchame, el programa mira, después no lo cumple escúchame, y no pero, hay ninguna mira, consecuencia. yo Sí, creo claro. que el organismo sancionador, si se cumplió o no se cumplió lo que se prometió, el organismo sancionador es la sociedad, es el votante. O sea, y el votante es en gran medida un rehén del político. Entonces, Pero la Junta el Central político mismo Electoral, es el controlor, es el que se controla. O sea, ¿quién controla el controlor? Se hacía la pregunta en la película esta Operación Ícaro. O sea, ¿quién controla el que controla al presidente? Nadie lo controla. O sea, ¿quién controla a lo que controlan, que son los políticos? O sea, ¿quién nosotros lo controlamos? En otros países Entonces hay yo creo... mecanismos, ¿Eh? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el Senado nombra comisiones para controlar, ¿verdad?, ciertas áreas del presidente con una serie de normas. Nosotros no, nosotros tenemos, por ejemplo, el 5% del presidente. No estamos hablando de este presidente, generalmente. No, claro. El 5% del presupuesto. ¿Cómo usted lo ¿Dónde está gastó? el informe del 5% del presidente? ¿Dónde está el mecanismo de control? ¿En qué lo gastó y qué no lo gastó? Porque eso afecta. Sí, pero el Y intento, además Luis, de eso, como dice Adolfo, Oye, el es que- intento es va bien, tú ves, va bien. Igual O sea, que el tenemos caso de pero la- tenemos que buscar de la mecanismos rendición para de que sea cuentas. así. Mira, pero aquí César, tenemos un lío. sería bueno tener en cuenta cuando tú hablas que el pueblo es el sancionador, que no Que cumple mediante con el el plan, voto. pero se dispersa. Por ejemplo, la Junta Central Electoral, si sirve de mediación y es la que distribuye los recursos a los partidos y todo, no pudiese darle seguimiento a los planes con los cuales se compromete un gobierno, un partido, para que el pueblo vote por ellos.
Es muy difícil porque quienes nombran los partidos son los que nombran los gobiernos. O sea, las instituciones de los gobiernos las nombran los partidos. Pero el pueblo no va a hacer nada. O sea, el mismo Banco Central lo nombran los partidos. El partido dominante nombra el gobernador del Banco Central. O sea, el partido dominante nombra... El presidente. El presidente. Digo, el presidente. Bueno, pero espérate. Digo, el presidente. Aquí hubiera un lío del caray. Bueno, está bien, pero más o menos tú recoges la esencia de lo que yo estoy Sí, diciendo. pero César, ese presidente entonces es un rey, porque aquí nosotros Claro tenemos que un presidente sí. de la República. No, bueno, no el presidente. No tenemos un primer ministro. No, el presidente como- no es un rey, porque el presidente también tiene que acogerse a los partidos, porque la correlación de fuerza de los partidos son los que van a nombrar las juntas central electoral, van a centrar. Sí, pero Luis, hay un no, que es señalamiento por asunto de tiempo. entre un Para que presidente. los colegas tengan tiempo de hacer. No, Qué bueno ese tema. el profesor aquí. Tanto Adolfo como tú, César, recordando que quien puso el nombre, planteó el nombre de que tenemos un presidente que debemos de llamar monarca presidencial, fui yo. Y el amigo Euclides Gutiérrez tomó esa propuesta mía, el libro, y nunca ha reconocido que en Fue base de Luis conversaciones Humberto. que tuvimos, fui yo Mario. quien que dije que había un monarca presidencial. Solamente una notica histórica. Entonces, Adolfo, Lo que pasa es que aquí comenzamos con un tema y terminamos. Se Porque abren si más hablamos de temas. política económica, política monetaria y lo enlazamos con las instituciones públicas, yo lo veo a través de la administración pública. Ahora, si nos escapamos de ese tema y nos metemos a temas ya políticos de instituciones públicas, ya estamos saliendo del tema. No, Las continuemos. instituciones políticas sí han caído, porque las instituciones políticas, la economía es una ciencia social. Usted es sociólogo y sabe eso mejor que yo. Las instituciones políticas y la misma economía como tal, como ciencia social, descansa en una variable que se llama la confianza. Entonces, cuando usted pierde confianza en el sistema, de alguna manera todo decae. Y ha habido, en sentido general, en el mundo entero, ha habido una pérdida de valores, ha habido una pérdida de institucionalidad en sentido general, y las instituciones sí han perdido credibilidad. Y usted se da cuenta en el nivel de votación de los candidatos, que ya son porcentajes bajos. Todavía estamos discutiendo que si se va o no en primera vuelta. Cuando sacó Milei en Argentina, los candidatos sacan un porcentaje bajo, porque hay una poca credibilidad en el sistema. Y eso se va a cambiar en la medida, y es mi punto de vista, en que la ciudadanía tenga más exigencias, en que haya más controles, en que el Estado haya más regulación, más supervisión, y lo que es más importante, que haya mejores resultados, que es lo que queremos. La visión del presidente de la República es precisamente esa, que para mí es la correcta, es velar por los resultados que se tienen en las diferentes instituciones públicas. Y en ese aspecto siento yo que sí hemos madurado bastante, porque en día pasado, en década pasada, cualquier candidato iba a un puesto público y salía, iba para su casa tranquilo, llevándose de por sí toda la institución, todo el país, llevándoselo para su casa. Hasta los sanitarios. Bueno, No sé, sale de todo. Bueno, mira, Adolfo, Exacto. lo que a mí me interesa, lo que yo he querido es plantear una cosa, una relación que hay entre las instituciones sociales en lo que es para un buen funcionamiento o un mal funcionamiento de un país. A los economistas en general, son muy asépticos, piensan ser muy asépticos y piensa discutir sus cosas muy estricto en el mundo de la economía. No, lo que yo he querido es, pensando que de los grandes economistas que he podido ver, han sido grandes precisamente porque han sabido hacer una interrelación entre lo que es economía y política, ¿no? Porque es muy difícil Así tú debe ser, sí. ser un economista químicamente puro si tú no te das cuenta de que tu quehacer tú lo haces en el marco de un contexto que es un contexto político, de la cual tú no te puedes evitar. Entonces, lo que yo he querido es reflexionar sobre lo que tú has dicho con mucha propiedad, lo que tú has explicado con mucha propiedad, y me he preguntado, ¿y hasta qué punto nosotros podemos seguir
con esa precisión, con esa capacidad de gestionar la cosa económica, con un entorno que no nos es muy favorable incluso para el mismo crecimiento del quehacer de la economía. Eso es lo que yo he querido, Alfonso. No he querido desviar, no he querido desviar la atención ni sacar de contexto. Me dijeron yo lo dije a Luis, era para hacer una reflexión. Te lo dije, Luis, que le iba a hacer en ese sentido. Entonces, ¿cómo que nosotros crecemos en términos económicos y cómo no crecemos en términos de la institucionalidad del sistema de partido, del sistema político? Que es una cosa muy diferente a lo que son el crecimiento de la administración pública. Eso es una excelente exposición para en un próximo programa darle continuidad. Bueno, antes de terminar, porque tenemos una unos 2 pausa. minutos. Nosotros, bueno, porque hay que reiterarlo, no porque estén ustedes. En este programa de Geoeconomía precisamente se ha hecho con la finalidad de que cada quien pueda exponer su punto de vista, que es la primera media hora, en esta hora, y exceptuando una que otra pregunta, y la siguiente media hora es un intercambio de opiniones e informaciones para ver en la medida de lo posible se pueda ilustrar a la teleaudiencia sobre diferentes puntos. Sabemos las limitaciones que hay, por temas a veces que son muy complejos, otros que son muy puntuales. Pero creo que, en definitiva, las mismas diferencias de opiniones arrojan luz sobre los temas que estamos tratando. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Creo que en la mayor parte de las Por cosas suerte. coincidimos. Sí, pero no solamente en términos de los panelistas, los invitados, sino entre nosotros mismos, que somos los entrevistadores. Y a veces tenemos la presión de mantener la atención del público, por eso se puede interpretar que interrumpimos, pero es con la finalidad Claro. de que haya una continuidad. Solo eso es la intención, que lo logremos o no. Yo pido disculpas de antemano. Ahora bien, sí hay temas que hay que debatir que no se han debatido, tal y como debe debatirse y tal y como Dios manda, que son mitos. El crecimiento de la economía dominicana, eso es un mito. Es un mito y eso se puede tratar a través tanto de los valores que se han emitido, que son volúmenes, a nivel de volúmenes, del Banco Central, por lo menos después de la muerte de Trujillo. Por lo menos. Además de eso, se puede hacer otro ataque a ese tipo de consideración. Las técnicas que se han utilizado para recolecta de información. Porque se habla de encuestas, pero no son encuestas, en tal caso son sondeos o simples operaciones que se hacen de datos suministrados por ministerios, en este caso, anteriormente Secretaría de Estado. Eso es lo que habría que señalar. Otra cosa también que hay que indicar, que una institución como el banco, eso es una opinión personal, que quede claro, y aquí se emiten opiniones personales, cuando hace política monetaria, está ejerciendo la política pura y dura en República Dominicana, porque eso no es un asunto neutral, favorece a determinados sectores. Por ejemplo, la gestión de los dólares, la fijación de la tasa de cambio. ¿Por qué se le fija una tasa de cambio por debajo a los remesadores? ¿Por qué? Porque hay necesidad de capturar esa remesa y entregársela a determinados grupos, como es el caso del grupo eléctrico de los generadores en República Dominicana, que no generan un solo dólar. Un solo dólar no lo genera. Y poca electricidad. Y poca electricidad. Bueno, ya es otra discusión. Lo que quiero decir es que tenemos que acostumbrarnos que eso de politizar, no, debemos de introducir la política en todos estos términos. Ahora, hay que introducirla con altura, no para estar lanzando improperios o haciendo acusaciones falsas o cayendo a la infamia, sino con la presentación de números. Y lamentablemente, en el caso de República Dominicana, no es un asunto nuestro, es que no hay tradición. El Banco Central, ese Banco Central que está desfondado en Argentina, tiene 60 grupos de investigación de toda la corriente para que le emitan
opiniones de diferentes. El Banco Central de Argentina. Aquí hay un cierre total a la polémica de parte del Banco Central, las autoridades, pero no esta administración, sino diferente. ¿Por qué? Porque ya esto tiene su historia, que no se quiere todavía. Hubo aniversario del Banco Central, pero no se aclaró el rol que jugó la intervención estadounidense militar en la reestructuración de un tipo específico de Banco Central en República Dominicana que estamos cosechando. Eso todavía no se ha cambiado. O sea, y dicho sea de paso, eso habría que tratarlo para los próximos años. Solamente son diferentes punticos, ¿verdad? Que lo dejo en tapete. Y en modo alguno no es que queramos sentar argumentos, información de autoridad, sino que hay necesidad de diálogo, hay necesidad de debate. Y las universidades, me refiero no solamente a las principales, sino todas las universidades, debe de ser una práctica permanente. Asimismo, Luis Humberto, con esta situación que tenemos en la frontera, y particularmente en Dajabón, que esperamos se llegue de alguna forma a una conciliación de estos asuntos, que no debemos jamás llevarlos en términos como algunos raciales, nacionalistas, de enfrentamiento de buenos y malos, ni mucho menos, ya que tenemos un territorio que es una gran cama, que es nuestra isla, donde hay un matrimonio indisoluble, donde tenemos que buscar la forma de convivir de la forma más civilizada posible. Y nuestros vecinos están en una necesidad imperiosa de ayuda y colaboración internacional, no de una intervención militar que pueda producir más muertes de las que se tienen. Esperamos ya a nuestro compañero y colaborador Chío. Él va a participar del panel, o sea que Chío, ya tú estás con nosotros. Habría que ponerlo ahí en pantalla. Vamos a continuar. Bueno, me refería que la situación en Haití es un proceso, como me decían unos amigos, de reeducación o educación del pueblo, de los niños, los jóvenes allí en Haití, para que ese pueblo, nuestros vecinos, puedan ir retomando un camino de bienestar. Esperamos asimismo la gran comprensión. Chío, ¿qué tú tienes que comentar al respecto de esta situación? Desde la perspectiva y de la dinámica de la institucionalidad, de las instituciones públicas y de el Estado Dominicano, cómo nosotros analizamos dentro de este marco la situación actual de la dinámica binacional, el flujo migratorio de haitianos y la regularización en República Dominicana por una serie de instituciones que inciden en la política de la frontera. La frontera dominico-haitiana históricamente ha estado marcada por diversas situaciones, conflictos, luchas y enfrentamientos, en su mayoría vinculados al imperio de la informalidad y anormalidad. En el proceso de regulación del flujo migratorio y en el establecimiento de relaciones de convivencia pacífica, tanto para la comunidad local como para las personas que constantemente se desplazan en estos territorios. De la mano con estas situaciones, de manera recurrente, se experimentan violaciones de derechos de los migrantes y sus descendientes, lo cual complica aún más el panorama. Relaciones marcadas fundamentalmente por una dinámica comercial en condiciones inequitativas,
con una población en búsqueda de la sobrevivencia y con intercambios a veces permeados por exclusión social, discriminación y desorden en los flujos migratorios que no posibilitan la sana y que se logre impulsar una agenda de desarrollo fronterizo integral en ambas naciones. La población y personas que viven en el perímetro fronterizo, desde el norte hasta el sur, en su mayoría se encuentran expuestas a situaciones de alta vulnerabilidad, pobreza y discriminación. A esto se agrega la inexistencia de planes de desarrollo local sostenible que garanticen tener una vida digna y un medio ambiente sano. En el caso de los migrantes, la situación es aún más alarmante, puesto que su movilidad y condición de extrema pobreza por la crisis económica que vive Haití, agregada las dificultades en torno a su regularización, no le permite acceder a oportunidades formales de trabajo y normalizar su integración. Como consecuencia, quedan expuestos a redes de explotación, trata y tráfico ilegal con ramificaciones en ambos lados. Pero, escúchame, Chico. Sí, sí. Creo que lo que tú nos has señalado son puntos bien importantes y son temas que hay necesidad de abordarlos entre una mesa y para buscarle solución. Y en tal caso, el gobierno central es la pieza clave junto con instituciones fronterizas tales como el ayuntamiento. Sí, dentro de la perspectiva estatal, Luis, por eso existen algunas mesas de binacionales, transfronterizas, donde ministerios estatales, pero junto a la sociedad civil. Te puedo hacer una pregunta. Son mesas binacionales, pero yo todavía no conozco cuál es la posición del lado dominicano en torno a problemas centrales que están del lado dominicano. Entonces veo que no es que esté en desacuerdo, siempre he estado de acuerdo e inclusive he participado de experiencia de mesas, no solamente de carácter binacional. Pero ¿cómo es posible que los dominicanos establezcamos de entrada una mesa binacional sin tener claro cuál es la situación de República Dominicana, cuál es el diagnóstico y cuáles propuestas podemos hacer de este lado y que pueda ser compartida con los propios haitianos que tendrían que hacer lo mismo? Veo que muchas veces se entra a un diálogo, se entran a unas conversaciones sin una previa definición de la agenda y mucho más aún de parte de las propuestas. Eso sin contar con que ahora mismo no están funcionando la mesa binacional porque está cerrada la frontera. De la perspectiva fronteriza. Escúchame. Ahora mismo, por ejemplo, en términos económicos, monetarios, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene para la parte dominicana el cierre de la frontera? Aunque se pueda considerar para la parte haitiana, pero hay que hablar de la parte dominicana. Como también debe de hacer lo mismo los haitianos. ¿Qué implicaciones tiene para ellos? Porque no es la misma implicación del lado haitiano como también de parte del lado dominicano. Por ejemplo, hoy aparece una información. Escúchame, porque esto es parte, ¿verdad? Ya que introdujiste el tema. Mira, dice el gobierno que es un aporte. Va a entregar 54 millones de pesos para 784 comerciantes, ¿verdad? Como compensación por las pérdidas ocasionales. Entonces, yo me pregunto, ¿se contempló ahí el caso de los productores? Porque estamos hablando de que comercia un producto. Puede ser que sea el mismo productor comerciante. Se está considerando el tipo de comerciante, porque hay micro, pequeños, el que vendió. O sea que es una ayuda, pero visto así en conjunto, dada la complejidad del caso que hay allá, pues no de la cantidad de actores. Lo mismo el caso monetario.
ese mercado binacional no funciona si no es a base de una serie de entidades que hasta ahora no han sido estudiadas. No han sido estudiadas. Que te financian a nivel de usura. A nivel de usura, lo que te estoy señalando. ¿Cuál es el impacto, verdad, que va a tener en esos comerciantes que reciben el dinero, se les presta el dinero y tienen que pagar? Creo que, no sé, hay una fórmula ahí un poco extraña. Te presto 10,000 y me tienes que pagar 1,000 pesos durante 13 semanas. Eso, y si no pagas, mira, te secuestran la mercancía. Entonces, no sé, ¿verdad? Porque debemos de introducir no solamente temas generales, sino temas bien específicos que están, sin considerar que no se trate lo general, solamente para aterrizar. Porque si no, estamos hablando de diálogo y diálogo por allá arriba, pero ¿cuál es la situación ahora mismo de la gente? Y también del ayuntamiento, porque el ayuntamiento juega un papel importante, tiene la capacidad financiera el ayuntamiento para gestionar todas esas responsabilidades que tiene. No, entonces... Ahora, independiente de esas posiciones, también es bueno, Chío, que parece ahora un contraste, cómo está el fortalecimiento de la dominicanidad y el entendimiento de lo que es la soberanía y los derechos y la constitución, tanto de los dominicanos como de los haitianos, que cada uno, respetando su constitución y sus leyes, podamos tener un intercambio de bienestar entre ambos países, pero respetando los acuerdos, los pactos y procurando las ayudas y solidaridad que sean necesarias. Pero antes de que intervenga Chío, no sé si los colegas quieren manifestar alguna opinión, porque es un panel, no es una solamente... No, yo esperaría... El problema de la frontera. Yo esperaría que más o menos se siga avanzando el tema. Chío, tu comentario al respecto. Sí. Ahora mismo la frontera, en términos de impacto económico, de la situación general de que se vive por el cierre de la frontera, hay mucha preocupación. Asimismo, todas las reuniones que se han hecho para la situación del impacto económico con las autoridades, con el Ministerio de Industria y Comercio, se han hecho varias reuniones. Y hay una preocupación entre la diversidad de ofertas económicas de los mercados en la frontera. Sobre todo porque en los mercaderes más pequeños, de oferta más pequeña económica, están preocupados porque se pretende en esa oferta que se ha hecho desde el Estado, desde el gobierno y sus instituciones, de que podría favorecer a los más grandes de la frontera que hacen negocio con Haití. Cuando me refiero a esto es a los que están fundamentalmente en la Federación de Comerciantes de la Frontera y en la Asociación de Comerciantes de la Frontera. Ayer mismo hubo una reunión que encabezó el ministro Hito Bisonó y eran cientos de gente frente a la gobernación que esperaban una respuesta, mientras los negociantes de mayor magnitud y oferta económica estaban dentro de la gobernación. Pero todavía ayer y durante varios días y durante varias reuniones se ha ofertado un cheque que no conocemos el monto para muchos de esos comerciantes, y ayer que se suponía que se iba a entregar tampoco se entregó. Esto ha traído como consecuencia de que en esta dinámica de la problemática fronteriza los comerciantes se están cansando del diálogo, tanto los comerciantes
mayoristas como los comerciantes minoristas, porque no hay una solución. Pero nosotros también nos preguntamos, ¿qué pasará después que se entregue esa ayuda económica? Porque según lo que ofertan las autoridades, solamente por los productos que tenían para los primeros mercados de la frontera, cuando se cerró la frontera, y nos preguntamos, ¿qué será entonces de los días recurrentes de los demás mercados? ¿Cuál es el comportamiento de los comerciantes de Dajabón? El comportamiento del pueblo de Dajabón, porque son varias cadenas de valor económico que se han afectado. Incluso Dajabón parece, como dijo Martí, estamos en el triste Dajabón, estamos en la aldea de Dajabón. Ahora mismo hay mucha preocupación. Dajabón estaba con una dinámica de desarrollo que se ha interrumpido. Si nosotros comparamos a Dajabón con 20 o 30 años atrás, ahora mismo, por las inversiones privadas, por las inversiones de los comerciantes de Dajabón, hay más cadenas de hoteles, hay más farmacias, hay más restaurantes, hay más hoteles, hay más dinámica económica, pero esto se ha interrumpido. Y se cree que va a haber una avalancha de migración de estos tipos de negocios a grandes pueblos si se prolonga esta crisis. Gracias, Chío, por tus comentarios. Excelente. Aprovechamos estos momentos para los fines de fortalecer las voces de la frontera y la situación que nos acontece. No solamente la situación del canal, que algunos lo quieren simplemente dirigir a un problema hídrico. Tenemos una serie de situaciones que tanto para Haití, para República Dominicana, deben de organizarse y fortalecer su constitución, sus leyes y sus aplicaciones y el respeto entre ambos países para tener un mejor manejo e intercambio, no solamente en el aspecto comercial, económico, cultural, sino de respeto mutuamente entre ambas naciones y procurar, sí, una colaboración de solidaridad internacional, de ayuda, ya que sí es cierto que República Dominicana no es la solución a la problemática de Haití, pero tenemos un matrimonio indisoluble para tales fines. Tenemos con nosotros desde la frontera a José Luis Fernández. José Luis. José Luis, esperamos tu participación. Bienvenido, José Luis Fernández. Sí, buenos días a todos los televidentes y productores del espacio de Economía, Su Mundo, por su canal Multimedios Su Mundo, para todo el país y el mundo. Gracias a los Luis Guzmán, Luis Vargas, a el Adolfo Martí, a César Pérez y demás participantes que están ahora mismo en el estudio. Nosotros desde Dajabón, pues le llevaremos un comentario relativo a los temas, títulos que tiene el programa para el día de hoy, que es sobre políticas monetarias y la fortaleza que deberían tener en términos de captar las mismas. Nosotros quisiéramos referirla de una manera más simple a partir de una visión de la frontera y de lo que ha sido el proceso de desarrollo que han creado los mismos e impulsado los mismos habitantes de estos lares, es decir, de toda la línea fronteriza dominico-haitiana. Es decir, estos habitantes ingenian una doble vía de comercio e inician también otro proceso de instalación de industrias en algunas de las 7 provincias de aquí. De las actividades comerciales formales se dice que sobrepasan los $1.500 millones
hacia Haití y de allá para acá son apenas 60 millones de dólares. Eso sin existir regla clara en este gran comercio ante la actividad de los procesos aduanales de ambos países. A pesar de la existencia de la ley 1221, sin embargo, donde los habitantes de la frontera todos botaron la bola, fue con el desarrollo urbanístico, la creación de múltiples negocios, la llegada y establecimiento del sistema bancario, cooperativo y financiero, que es con la formación y construcción de estos 14 mercados fronterizos, todos ellos a favor de la República Dominicana, apenas 2 del lado haitiano, es decir, en total serían 16, lo que indistintamente se le llama binacional. Fueron las ventas, históricamente ahora hablando de los PPs, o mejor dicho, las ropas y artículos diversos usados, mayormente provenientes de los Estados Unidos, por medio de las famosas FARC. Que es bueno recordar que las rentas de esta mercancía al público fueron prohibidas por pasadas autoridades al final del siglo XX. Con estas labores se iniciaron con fuerza los llamados intercambios comerciales cuasi formales en toda la línea fronteriza con Haití. ¿Por qué hablamos de esta creación de negocios y mercado abierto en la frontera? Imaní, Pedernales, Elías Piña, Dajabón, etcétera. Porque Dios pide a los famosos mercados de pulga. Ustedes recordarán, viven en Santo Domingo, yo vivía con eso allá también, en todo el país, sí, los mercados de pulga. Y entre los más exitosos, los instalados en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo. El desenvolvimiento de todo este proceso conllevó o trajo el mejoramiento de las condiciones de vida de miles de familias, ya no solo en la frontera dominico-haitiana, sino en muchas provincias de la República Dominicana. Se calcula por día de mercado en Dajabón solamente, sin mencionar Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo, una movilidad de más de 400 millones de pesos, cuyos resultados son 100% favorables al dajabonero y en otros lugares del país, y con ello toda la industria del territorio nacional. Porque es bueno recordar que la gran parte de los productos que se procesan en Santo Domingo y Santiago, sus industrias, se venden mayormente vía estos mercados. Entonces, los procesos sociales, económicamente, entre pueblos, una vez se adquieren años de práctica por medio al intercambio de compras y ventas, entre otras actividades, se convierte en cultura de vida de ellos. Tratar de afectarlo por medio a su manipulación mediática, haciendo creer al resto de los dominicanos y extranjeros del país y el mundo que estamos en una preguerra con los haitianos. Repito, esos sectores que se han puesto una ropa y representación que no es de ellos, les están haciendo daño, diría flaco servicio, al gobierno dominicano, pues como hablamos de finanzas, institucionalidad y del crecimiento sostenido de la macroeconomía, podría verse afectada su estabilidad ante el peligro inminente, lo puse entre comillas, de una guerra con el país vecino, como nos los vienen presentando esos grupos por los medios y sus programas. Mientras tanto, los inversionistas locales, nacionales o extranjeros, así como quien iba a hacer alguna transacción económica, aquí veamos el turismo, se reflejará, ustedes verán, en los números y situación de la vida en la línea fronteriza y parte del país. Por lo que, como espacio de análisis, debate y propuesta, Geoeconomía, su mundo, llama a los ministerios del gobierno dominicano a garantizar las condiciones de vida y subsistencia económica de los fronterizos. 2. Desautorizar a aquellos sectores que hablan sin parar mientes, haciendo daño a los actuales y futuros inversionistas y a toda la economía local y nacional, de manera especial al turismo. 3. Creemos necesario, urgente,
se desmonte el estado psicológico en Dajabón como teatro de una posible guerra por 3 galones de agua. Señores, son 3 galones de agua que están en debate, y 2 de ellos lo pone Haití y 1 dominicano. 4, alertamos que en los países donde hay inestabilidad política, económica o posible conflicto bélico, los inversionistas no se asientan. Por tanto, se impone una política exterior de paz por todas las vías posibles con Haití. Muchas gracias y pasen todos buenos días. Gracias, José Luis. César, sería interesante escuchar tus comentarios de las voces de la frontera. Bueno, de lo que hemos escuchado, la única cosa que a mí me parece que uno se tiene que preguntar es hasta qué punto es sostenible el cierre de la frontera. Muchos dicen que no es sostenible. Yo pienso que no es sostenible a largo plazo. La condición es que se termine el canal. Bueno, en la construcción del canal. La continuación de la construcción del canal. Yo pienso que no hay ninguna certeza de que eso se puede detener o continuar. Ninguna. Porque no hay con cuál autoridad, cuál es la autoridad que va a detenerla, eso no se sabe. Entonces yo pienso que el gobierno tomó un camino sin haber pensado mucho en la salida. O sea, comenzó a caminar, comenzó un trayecto incierto. E incierto está la situación. No tengo más que preguntarme cuándo y cómo puede eso terminar. Yo creo que de la única manera es buscar una forma de cómo la parte dominicana, que es la parte más interesada y la única parte que tiene cierto nivel de certidumbre en términos de toma de decisión, de quién toma esa decisión, busque unas maneras de cómo salir de eso. Pero no puede ser, tiene que ser sobre el diálogo, porque realmente las pérdidas son graves, son muchas, y no las que son de ahora, sino las en perspectiva. Entonces, si hay una cosa que requiere un mercado es estabilidad. Y si en un estado de tensión, de inestabilidad permanente, ese mercado no va a funcionar como realmente es lo deseable. Tú sabes, César, que algunos opinan que lo del canal, que eso veníamos arrastrando desde 2018, luego se detuvo, vinieron las situaciones, es una oportunidad que el gobierno ha aprovechado para llamar la atención a nivel internacional y en la participación en la ONU de la colaboración y ayuda, independiente de los costos y gastos ahora en términos económicos, sino de procurar ya esa ayuda y colaboración y solidaridad internacional para fortalecer de alguna forma el auxilio social y la satisfacción a las necesidades al pueblo de Haití, nuestros vecinos, a los que siempre debemos y mantener unas relaciones de paz y de intercambio comercial, que eso es inevitable. Por otro lado, la terminación del canal, no olvidemos que para ellos subir esos 2 y pico, 3 metros, no es posible van a necesitar del dique para poder lograr que el agua se accese. Yo veo, ya esto es una opinión particular, que es una oportunidad de que tanto los haitianos y los dominicanos refortalezcamos nuestras consideraciones de lo que somos y de la convivencia que debemos lograr. Creo que vamos a llegar a buen puerto. Yo veo que el sacrificio que podamos hacer ahora en términos económicos, comerciales y de las afectaciones que se producen en el mercado, en Dajabón y todo, se van a ver compensadas, como dijo el señor presidente, en términos de que la frontera ya no va a ser la misma. Van a tener que venir controles
tanto de Haití para acá como de República Dominicana para allá, que se paguen los impuestos, los intercambios que se producen, que se eviten los contrabandos. Esto es un proceso que tomará tiempo, es un proceso de organización que convenga a ambos países, no solamente para lo inmediato, sino para el futuro. Adolfo, ¿qué tú crees al respecto de esta situación? No, yo no manejo esos temas. Yo soy economista y creo que fui invitado para hablar de temas ligados a mi área. Creo que hay expertos que llevan el tema. Creo que el presidente se ha manejado con bastante altura, con bastante nivel, con mucha valentía. Y he respetado esas informaciones que he visto divulgadas. Pero yo el tema haitiano y el tema de la guerra, no manejo. No, yo no creo que sea tan... Tú dices de la guerra de Ucrania con Rusia. No, de la posible guerra con Haití. No. Porque hay gente que está alentando eso. No, eso son pocas voces y eso. Nosotros siempre vamos a llevar... Yo no estudié ese tema. No. Eso es una cosa entre familias. Sí. Bien, déjame dar algunas informaciones que pueden contribuir a una mayor ilustración. El peso de ese mercado binacional no es el que aparenta, es un mito. O sea, inclusive de impacto a la población. Alrededor del 75-80% de ese mercado binacional, por lo menos que se establece en Dajabón, se establece a nivel de grandes empresas o proyectos que están vinculados a las zonas francas. Es decir que esto es sumamente importante porque se ve que se va a acabar. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es, bueno, lo hemos demostrado el gobierno, la capacidad de poder responder, exceptuando, se habló de cientos de comerciantes, pero estamos hablando de un país de millones de personas. 784 comerciantes, ya por lo menos en principio se ha neutralizado el negocio de las granjas de mosca, de venta de huevos, se le dijo que se iba a comprar, y se ve que entonces tenemos un mercado todavía interno que puede aumentar a través de el gasto público, el gasto en educación, que es, se va a incorporar 2 o 3 veces, no solamente de huevos, sino también pollo. Ahora, sí me ha inquietado que se va a sustituir el cerdo y la carne de res. Pero entonces no hacemos nada sustituyendo, pero evidentemente que ahí hay un campo donde no habría problema. Es bueno que se sepa que fundamentalmente el mercado de Dajabón son 5 productos, pero yo te pudiera reducir a 2. El caso del algodón, o sea, es 98 millones de dólares de los 219 millones de dólares que se han negociado desde enero a agosto de este año. Fíjate, solamente algodón. Nosotros no tenemos plantaciones de algodón, no tenemos un negocio, sino que importamos algodón y se lo vendemos a los haitianos a través de empresas de zonas francas en República Dominicana. El segundo renglón, el que tiene que ver con la pieza de vestir, cerca de 40 y pico de millones de dólares. O sea que la mayor parte del comercio, solo 2 productos. Y sabemos que esa pieza de vestir de punto, no sin punto, que son las que se producen a nivel de zonas francas, tienen que someterse a la normativa de lo que es la figura de zona franca. Hay que importar de determinados países para tú vender. Y en este sentido, en el caso de Dajabón, juega un papel importante la empresa del Grupo M. Está en Santiago y está del otro lado Codevi. Porque Codevi. Ahora bien, es bueno que se sepa que es insostenible, porque pues tenemos un tratado que no se ha discutido hasta el momento, el de Recasta. En ese tratado se incluyó de que nosotros íbamos a suministrar insumos a Codevi para que Codevi pudiera sencillamente producir, y no tiene sentido paralizarle la producción a Codevi, paralizarle la empleomanía de 19,000 trabajadores, porque se tiene entendido de que dentro de esos 19,000, entonces tenemos un frente abierto con 3,000 trabajadores dominicanos, no solamente haitianos,
sino dominicano. Si no hay insumos que suministra, República Dominicana se cae. Entonces, creo que estas informaciones pueden ayudar. Como también es bueno que se sepa que no son 11 las tomas de agua. Si nosotros que ha decidido República Dominicana sin previa consulta con el gobierno haitiano. No importa, usted lo podrá caracterizar, pero no es gobierno, es el Estado haitiano. Porque no es con un gobierno que usted hace un tratado, es con el Estado dominicano. Pero ya esas son cosas que habría que seguir discutiendo. Ahora bien, habría que incluir esta reconstrucción de vigía, que sería la número 12. Habría que incluir la decisión, que ojalá que sea un punto de que se ha dicho las ventajas que puede aportar la presa de San Miguel. Entonces sería la número 13. Y habría una 14, que no se ha hablado, que es el encementamiento del río Masacre, del balneario de Loma de Cabrera. Tú me dices, ¿verdad? Tú has visitado muchos países. ¿En qué parte del mundo tú has visto que un país se encementa un río? Arriba le pusieron cemento, al río Masacre. Eso es un escándalo. Y no solamente eso, sino que habría que estudiar las implicaciones que tiene porque desembocan las cloacas en el mismo río a 3 metros de donde está el balneario. Eso no se ha querido tratar. Ni siquiera los llamados ambientalistas de Loma de Cabrera. Tú no has oído una voz, no han escrito, porque de una u otra manera se puede saber. O sea que en vez de 11, yo creo que habría que incluir, bueno, hay una que está duplicada, que es el caso de la vigía. Pero sería oportuno, Luis Humberto, que también se sepa que ese lago de excremento que tiene Puerto Príncipe es de los más grandes, bueno, donde va... Sí, yo lo había anunciado hace pero que es importante años. que se sepa, porque lamentablemente Haití tiene una necesidad imperiosa de infraestructura sanitaria, y ese lago es de los más grandes de contaminación que va a nivel freático y contamina sus aguas. Bueno, pero antes cualquier cosa... No, pero déjame porque quiero completar la parte de la propuesta, que son básicas. Pero antes de eso, Luis Humberto, que Adolfo tiene... Todavía tenemos tiempo. Bueno, Adolfo, tú se la pasas. Creo que hay una ruta a seguir. Está la propuesta de... Nosotros tenemos embajada. Hay gente que está, no importa, hay funcionarios en Haití. Y se había venido haciendo conversaciones. Y de hecho, este último problema hubo reuniones. Es decir, que no se han roto totalmente. Esa ruta a nivel de embajada, comisión mixta bilateral, del campo diplomático, debe de sostenerse. Porque hay gente allá en Haití. Entonces, eso no se puede abandonar. No se puede decir, no hay nadie allá. No, eso no es así. Eso no es así. Hay ciertos niveles donde se ha sostenido y se siguen sosteniendo conversaciones. Lo segundo, hay una oferta de la OEA donde debemos de contemplar, porque aquí la gente se pierde con estos organismos internacionales. En la OEA está Estados Unidos y es un mecanismo donde se puede incorporar otros países. Es decir, que sea lo que sea, para tratar de tratar este problema, tenemos ese mecanismo de la OEA y se ofreció. Y creo que puede cumplir un papel en la medida que sabemos el rol que juega Estados Unidos con la OEA. Un tercer mecanismo, que es de apertura, ¿verdad? Estamos hablando no solamente con eso que se pueda caracterizar como se quiera el gobierno haitiano. Está el tema de los episcopados. Tanto el episcopado haitiano se ha puesto a disposición, por lo menos conversación, consulta, y creo que el episcopado dominicano, y también habría que incorporar las iglesias evangélicas y cristianas. O sea, porque tienen mucha incidencia en el poder político en Haití. O sea, que yo la pondría como un bloque. O sea, que no es que estamos desamparados, y son diferentes instancias, porque no tenemos por qué estar en una sola instancia. Y finalmente, agregaría que se puede continuar con estas cuestiones de cumbres, coros, porque esto va para largo.
esto va para largo. Esta crisis, que no es una crisis de agua, no como dicen los conservacionistas, de que no hay suficiente agua. No, el problema del agua en la frontera, concretamente ahí, es un problema de la contaminación del agua. Oiga bien que se sepa, esto es un viraje completo a la discusión. No importa el agua que usted tenga, es que el agua se está cada vez más contaminando, y también del río Masacre no va a haber río con la extracción brutal y acelerada que hay de arena y grava. Eso no lo han querido ver los expertos ambientalistas que aparecen en televisión. Y finalmente yo creo que debe de, como se ha dicho, que ya aquí lo dijimos, hay que tener cordura, hay que bajar los ánimos. ¿Por qué? Porque ese tema haitiano lo vamos a tener ahora, lo vamos a tener luego, y si no vemos el futuro, entonces estamos perdiendo de vista. Ahora yo sí quiero agregar otra cosa, que yo sé que tal vez, no, eso no es así. Los países no existen de por vida. No necesariamente tiene que existir Haití de por vida, y no necesariamente tiene que existir República Dominicana de por vida. Eso es lo que nos enseña la historia. Eso es lo que nos enseña la historia. Queremos una República Dominicana, de acuerdo a como se estableció en 1844, republicana, no se habló de democrática, después se metió y sacó, pero queremos un país donde prime la justicia y la libertad. Por lo menos ese es el deseo de nosotros los dominicanos, y insisto, no tenemos solución, pero ellos tampoco nos lo han pedido nosotros los haitianos. Sí podemos contribuir a esa búsqueda de solución, contribución, y podemos hacerlo. Y lo he dicho, y está el comercio exterior, porque no se puede mantener desde 1919 hasta agosto, enero, agosto, hasta agosto de 2023, un mercado donde tenemos exportaciones valoradas en 4.239 millones de dólares, que son las oficiales, aceptando el múltiplo de la participación del sector informal, que por cada dólar se calcula 30 centavos más que se comercian a nivel informal. Bueno, y digo esto porque, ¿cuánto se importa de Haití? 35 dólares. Si usted pone una relación, estamos hablando de 120 dólares exportados por cada dólar. Si nosotros realmente queremos contribuir, estamos obligados, ahí yo utilizo un imperativo, a tener que reestructurar y reequilibrar ese mercado. Vamos a darle chance a Adolfo, tienes libre el tema de hacer los comentarios libremente. No, realmente me he tenido que cargar de paciencia. Yo me siento incompetente para este tipo de... aquí se define un tema y entonces después se pasa a otro tema. Si el tema era la relación económica con Haití, entonces debimos abordar ese tema, no el otro. Porque entonces hay una mezcla de... también noto que, por ejemplo, el entrevistador tiene 25 minutos hablando. Entonces, esto es un programa de entrevista, pero entonces uno no tiene tiempo de quizá detallar o explicar un concepto que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando. Y me resulta en realidad muy bueno, lo que ocurre es que esto está dividido en bloques. En el primer bloque de temas distintos. Era el tema específico sobre la política monetaria, económica, financiera, y ya los otros bloques que siempre tenemos el bloque sobre las voces de Haití, independiente del Mire, primer el tema bloque. económico financiero de por sí es un tema complejo, técnico y amplio. Y en televisión todo se acorta. Claro. Si usted mezcla eso con la institucionalidad de la República Dominicana, que metemos el factor político, y aparte de eso mete el tema de las relaciones con la frontera, o sea, esto no tiene solución. Sí, pero fíjate lo positivo de esto, Adolfo, y que es bueno. Mire, cada vez que el doctor Vargas enuncia algo, es algo debatible. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la mayoría de las cosas que él ha vertido aquí. Pero yo no tengo tiempo de debatirlo porque le he hecho un monólogo. Pero podemos hacerlo. Sí, pero oye, pero podemos hacerlo. Pero, en Adolfo, otro programa. Por lo menos, independientemente de que haya esta mezcla, diríamos así, de temas, sería muy bien que tú
una intervención bastante sólida y bien fundamentada que tuviste inicialmente. Hiciera una especie de resumen de eso y ya, un poco de la aclaración de lo que tú muy dijiste, independientemente de todas las interrupciones, ¿no? Bueno, en sentido general, la política monetaria en República Dominicana es una parte de la política económica, la otra parte la parte fiscal. Yo no vine aquí a impartir una clase de política monetaria, sino a tratar de explicar la situación actual que está viviendo el país. La política monetaria en República Dominicana actualmente, a partir del día de ayer, es definida como nuevamente una política restrictiva. Para que la política sea restrictiva habría que explicar qué significa eso en términos de dinero, en términos monetarios, y cómo pasamos de una política a otra. Eso tiene un efecto directo que va directo a las tasas de interés que están en el mercado, y las tasas de interés encarecen o abaratan el dinero. En el caso actual de la República Dominicana, la política se va a restringir, el dinero se va a encarecer, va a escasear. ¿Por cuánto tiempo más o menos? El tiempo realmente, como yo no estoy en la Junta Monetaria, no sé qué tiempo definieron, pero yo presumo que eso va a ser quizás hasta el mes de octubre, que es donde se dinamizan las ventas, porque viene el periodo navideño. Y creo que el Banco Central quiere ir hilvanado, ir a la mano con lo que está haciendo la Reserva Federal en los Estados Unidos. Pero es una intención personal. Por lo tanto, ahora lo que se le invita a las personas es a que ahorren estos 2 meses. Si usted iba a comprar algo de gran dimensión, como un vehículo, una vivienda y cosas, que usted se aguante unos meses, hasta que ya en octubre, cuando se cambien los inventarios en la República Dominicana, bueno, empiecen ya a y tenga recursos para los viajes, para la Navidad, para, fin de año, los regalos. por supuesto. Eso es lo que pudiera adelantar. No, mira, en sentido general hemos visto que la política ha tenido su éxito y se ve en el resultado. La tasa de inflación ha venido disminuyendo a partir del mes de enero hasta el mes actual. La velocidad ha sido cada vez menor. Por lo tanto, prevemos que el peso dominicano no va a seguir perdiendo su capacidad adquisitiva de aquí a final de año. Te damos las gracias. Y la balanza, digo, el precio del dólar. El dólar está subiendo. La tasa está a 57 y piquito, según noté esta mañana. A pesar de esa política. Pero creo que eso es coyuntural por los mismos efectos de las expectativas que hay en la economía, claro. Del cambio de política que acabo de explicar. ¿Y bajaría o esto es el momento Debe de bajar. En diciembre vienen los dólares de los dominicanos en el extranjero y otra serie. Hay cambio de inventario de las empresas, la tasa debe bajar y sube nuevamente un poco en enero. Damos las gracias, César Pérez, Adolfo Martí, profesionales de reconocida trayectoria, y continuaremos en otros programas, y damos las gracias a todos los televidentes y los escuchas, y no olviden darle me gusta. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado.